Bienvenidos, seguidores de Exitosa. Me encuentro aquí con Gonzalo Benavente Seco. Bienvenido, Gonzalo. Muchísimas gracias. ¿Cómo estás? Cuéntame. Bien contento de estar en Exitosa y contento por La Revolución en la Tierra, que está en tercera semana en cartelera y ya somos el documental más visto de la historia del cine peruano, que es un honor para nosotros. Quisiera conocerte un poquito más. Cuéntanos un poco sobre ti. Dime cuándo empezaste con la dirección. Bueno, yo estudié en la Universidad Católica, estudié primero periodismo y después comunicación audiovisual y tengo una maestría en literatura también en la Católica. Y comencé primero con cortos y algunos videoclips musicales. Hicimos el videoclip del Metro de Turbopótamos, que está por ahí en YouTube. Y bueno, me alejé algunos años del cine y de lo audiovisual porque estuve trabajando en Un Techo para mi país, Hoy Techo, que es una ONG. Estuve 3 años ahí trabajando en asentamientos humanos y volví un poco por el lado del teatro. Fui asistente de Alberto Isola en una obra de teatro en el Centro Cultural de la Católica y de ahí ya hice mis propias obras y poco a poco fue apareciendo el cine de nuevo. Hice una película que se llama Rock and Roll 68, que es una comedia adolescente ambientada justamente en el verano del 68, en la época de la primera escena de rock en el Perú, además, con bandas como los Psychos, como los Yorks. Y es de unos chicos que están todo el día escuchando música en el verano y se escapan de un concierto al que no los dejan ir. Y ahí fue comenzando un poco la cosa, ¿no? Y haciendo obras de teatro, una se llamó En el Jardín, que fue mi primera obra en el Olivar. Después una que se llamó Una Noche con Groucho Marx, con Pablo Saldarriaga, Carolina Cano y un elenco lindo que vamos a reponer el próximo año. Además, después de 6 años nos vamos a volver a juntar para hacerla. Es un homenaje desde el teatro al cine de los hermanos Marx, que son unos comediantes de los Estados Unidos de los años 20 y 30, que son películas fantásticas que a mí me encantaban, ¿no? Tienen películas como Una Noche en la Ópera, que es una película que significó mucho en mi adolescencia para mí y nos divierte mucho poner esta obra. Y bueno, hicimos el año pasado una película que se llamó Largo Tiempo, que va de la selección peruana de fútbol y su regreso a un mundial después de 36 años. Casualmente ese año yo y el resto de gente del equipo cumplíamos 36 años. Entonces es una manera de contar un poco cuál es el Perú que habíamos conocido, ¿no? Porque además nosotros, la selección peruana de fútbol había sido bien importante para nosotros, para mucha gente por supuesto también, pero sí, yo por lo menos por 20 años no dejé de ir a la cancha a ver a Perú, donde jugaba, me iba a Chiclayo, Trujillo, tomaba un micro solo y veía a Perú. Y por supuesto eran épocas más difíciles, ¿no? No solo porque los resultados no acompañaban, sino porque te parabas a la mitad popular a hacer barra y te tiraban botellas para que te sientes. O sea, eran épocas como más complicadas. Y el Perú era mucho más complicado, ¿no? Digamos, en la eliminatoria de Oblitas, el 97, le ganamos a Uruguay y después nos íbamos a celebrar a la embajada de Japón porque habían rehenes. O sea, es un país bien loco. Lo sigue siendo, por supuesto, y un poco la onda de esa historia de Largo Tiempo era contar esos años que estuvimos fuera del Mundial, ¿no? Porque eran épocas complicadas no solo para el fútbol, sino para la sociedad en general. Y ahora ya hemos vuelto con La Revolución en la Tierra, que es una película que lleva 4 años haciéndose y está en cartelera ahorita. ¿Cómo estás manejando el tema de la difusión, de la distribución? ¿Cuál es tu visión, ¿no? A largo plazo? Sí, estamos yendo de poco a poco con la distribución. Nosotros hemos estrenado el 3 de octubre, hace 2 semanas y media, en pocas salas, en 20 salas. De hecho, desde el principio, antes de estrenar ya, algunas salas nos dijeron que pasaban un poco de la oportunidad de mostrar la película porque no querían que se hable de Velasco, ni de la reforma agraria, ni a favor ni en contra, simplemente no querían que estemos, ¿no? Y aún así mucha gente ha ido al cine y lo normal para una película es que cada semana estés en menos salas y tu rendimiento baje de 10 a 30%. Esta semana hemos hecho 10% más que la semana pasada. O sea, realmente sí nos está ayudando mucho el boca a boca y por más que estamos en pocas salas, ha ido creciendo la asistencia, que es algo que no pasa con las películas en general. Entonces ha sido la verdad que lindo, lo tomamos con mucho, digamos, es un privilegio que la gente vaya a ver tu película un fin de semana y gracias a eso, a que mucha gente ha ido con sus abuelos, además porque es una película en que uno puede ir que gente joven puede ir con su familia y ya es el documental más visto de la historia del cine peruano. La verdad que es un honor para nosotros. Gonzalo, tú me estabas contando un poco sobre que son 4 años más o menos aproximadamente que vienes trabajando desde el proceso de investigación hasta la actuación, incluso también el trabajo con los actores, ¿no? ¿Cómo has manejado el trabajo con los actores?
Cuéntame eso. Sí, bueno, formalmente La Revolución de la Tierra es un documental que tiene muchos entrevistados de distintos lados, ¿no? Sí, hicimos primero un trabajo previo el primer año de leer muchísimo, casi todo lo que se había escrito sobre el tema en el Perú, porque la reforma agraria, que es el tema central de la película, es un tema que nos marcó como sociedad, del que se ha hablado mucho, además, quizás no tanto en las últimas décadas, pero sí se escribió mucho en su momento, ¿no? Entonces, fue un primer año de tomarnos la responsabilidad de investigar desde los libros, pero también desde las películas, y finalmente terminamos contando la historia apoyados en gran parte en las películas del cine peruano, porque nos dimos cuenta que era un tema que tocó mucho el cine del siglo XX, y hay desde películas del cine mudo peruano, como Luis Pardo, por ejemplo, hasta películas mucho más actuales, porque el tema de las luchas por la ciudadanía, las luchas sociales, luchas campesinas, es un tema que determinó las historias que nos contamos a nosotros los peruanos en el siglo XX y que seguimos contando, por supuesto, ¿no? Digamos, entendimos que la reforma agraria marcaba un antes y un después. Pero un antes y un después es una historia mucho más larga que comienza con la invasión española, en la que la tierra comienza a significar algo que no significaba antes. Significa una propiedad y significa un capital de algún tipo, ¿no? Y ser dueño de la tierra comenzó a significar ser dueño de las vidas que la habitaban, de las personas que vivían ahí. Con la independencia cambia, pero se transforma, digamos, ¿no? Porque hay más libertad para que la gente pueda inscribir propiedades que no necesariamente eran suyas, pero podía ir a una oficina y inscribirla en un registro público, y que la gente que ha vivido ahí por siglos ahora vive en la propiedad de alguien más, digamos, que no necesariamente vivía ahí, y para seguir viviendo ahí tenía que trabajar gratis para el hacendado, ¿no? Entonces se da esta suerte de trabajo gratuito, servidumbre se le llama, ¿no? En algunos casos, digamos, los hacendados eran muy buena gente y en otros eran muy abusivos, ¿no? Dependía un poco de la voluntad de cada uno. Entonces sí se dan casos cercanos a la esclavitud, ¿no? Eso cambia con la reforma agraria de Velasco, porque por primera vez en la historia de este país, después de la experiencia del gobierno militar, es que todos los peruanos y peruanas pueden votar. Por primera vez en la historia de este país. Entonces sí es un cambio significativo en términos de ciudadanía, ¿no? Y es un poco el camino que hemos buscado, la historia que hemos intentado contar, ¿no? Es la historia que hemos intentado contar, porque uno puede volver a esos tiempos desde distintas visiones, de distintas perspectivas, ¿no? De hecho, la económica es un poco la que más ha sobrevivido en el imaginario, ¿no? Entonces quisimos abordarlo desde lo social. Y han sido años de entrevistas también. A partir del segundo año ya comenzamos a hacer entrevistas. El primero fue Enrique Mayer, que tiene un libro fantástico que se llama Cuentos Feos de la Reforma Agraria. Y así hemos entrevistado a sociólogos, antropólogos, pero también a actores de la historia, ¿no? Desde dirigentes campesinos y dirigentes sindicales hasta expresidentes, hasta exguerrilleros, hasta cineastas, críticos de cine. Muchísima gente que participó activamente en la historia, ¿no? Digamos, estos son los pueblos que hemos hecho de la Revolución de la Tierra. Tienen el logo de Jesús Ruiz Durán, que es uno de los artistas más importantes de este país, y que tiene estos afiches fantásticos de la época de Velasco, de la Revolución Peruana. Tiene el logo de Tupac Amaru, por supuesto, que fue emblemático de esos tiempos. Y así, digamos, hemos contado la historia a través de los productos culturales que fueron sucediéndose, digamos, y existiendo en esos tiempos, y es gracias a eso, esas películas, que podemos contar la historia hoy en día, ¿no? ¿Qué crees que ha sido lo más complicado durante todos esos 4 años de realización? Creo que lo más complicado para hacer la película ha sido primero la búsqueda de materiales. Lamentablemente no tenemos a la mano esas imágenes, ¿no? Siempre nos da un poco de pena, quizás, que tuviéramos más claras las imágenes quizás de la esclavitud en los Estados Unidos, por decirte, ¿no? Estas casas blancas, estas plantaciones y los esclavos afroamericanos. No tenemos tan cercanas las imágenes de lo que era una hacienda en la Sierra Central, ¿no? O en la Sierra Sur. No están esas imágenes, hay un vacío, ¿no? Vivimos en un país sin memoria y parte de eso es que no están las imágenes a la mano. Entonces, la búsqueda de esos materiales ha sido larga, de esas películas que nos han permitido ilustrar esos tiempos, digamos. No son imágenes documentales necesariamente, si hay algunos documentales fantásticos de Noé Disco, por ejemplo, o de Federico García, que nos han servido muchísimo, pero sobre todo películas que han construido desde la ficción estos imaginarios que no podemos encontrar de otra manera, ¿no? Que están en la literatura muchísimo a través de la obra de Arguedas, de Manuel Escorza, de Ciro Alegría, pero en el cine también habían obras notables, ¿no? Como la de Armando Robles Godoy, por ejemplo, películas como La Moneda Verde o Espejismo, que ha sido nominada al Globo de Oro a Mejor Película Extranjera. O sea, realmente son obras fantásticas del cine peruano que no conocemos, no la tenemos tan a la mano, ¿no? Y buscar estas películas ha sido un largo viaje,
porque en muchos casos no están presentes, o quizás hay fragmentos en YouTube, pero no están en su mejor versión, por supuesto, ¿no? Entonces, encontrar las películas en 35 milímetros, en 16 milímetros, proyectarlas, grabarlas en 4K, en algún caso nos hemos tenido que robar alguna película y devolverla a sus propietarios para que se pueda ver la película. Realmente ha sido una locura de varios años y de encontrar directores y directoras que muy amablemente nos seguían sus imágenes y estamos muy agradecidos porque la película se ha hecho gracias a eso, pero que en muchos casos ellos no tenían la película. Hemos tenido que rastrearla por otros lugares, ¿no? Para que esté en su mejor versión posible. Por supuesto, está pendiente de muchas de restauración, pero bueno, eso ha sido un poco el viaje, ¿no?, que hemos tenido. Y también hemos recorrido el Perú, hemos ido a Cusco, a la zona de la Convención, hemos estado en el estudio de Martín Chambi, el fotógrafo, viendo las placas de fotos históricas de Chambi, que es parte de nuestra historia visual. Hemos estado metidos en varios cocaleros en la Convención. Fuimos en busca de testimonios de gente que ha estado con las guerrillas hace 50 años o en las luchas de Hugo Blanco, a quien entrevistamos también. Pero nos dimos cuenta de que la historia sigue igual de vigente y algunos problemas de 50 años siguen igual hoy, ¿no? Y cuando los problemas son los mismos de hace 50 años es que están peores. Y también hemos recorrido toda la costa norte, desde Huando hasta Lobitos, zona de La Brea y Padiñas, que fue expropiada por el gobierno de Velasco a los 6 días del golpe de Estado. Y hemos recorrido haciendas, ex casas de haciendas, o cooperativas, o ex casas abandonadas también. Y ha sido un viaje lindo, intenso. Además no teníamos plata para irnos en avión, así que fuimos por tierra. Y eso hizo que en el camino podíamos detenernos y conversar con campesinos que nos encontrábamos en el camino y intercambiar ideas y rescatar un poco esas pequeñas historias, ¿no? Y finalmente la película se cuenta a través de todos estos materiales, de todos estos testimonios, de todos estos personajes, que no son pocos, sino que son muchos, ¿no? Testimonios, material de archivo, un proceso de investigación larguísimo. ¿Cómo has manejado la ficción y la realidad? Sí, creo que algo bonito que tiene el cine es que tiene este componente subjetivo, ¿no? No es una búsqueda de una verdad imparcial, absoluta. Creo que hay una visión del mundo que siempre tiene que estar presente. Finalmente el arte es también una manifestación política, o sea, en el sentido de que tiene una idea del mundo, no necesariamente política partidista, quiero decir, pero sí una visión del mundo sobre tu país, sobre tu sociedad, sobre tu familia, sobre ti mismo, sobre tu relación de pareja, sobre lo que quieras, pero tiene una visión del mundo. Entonces esa subjetividad la hemos tenido clara desde el principio, ¿no? Entonces sí hemos contado una historia que sea honesta con la visión del mundo que tenemos, con la visión del país que tenemos, pero por supuesto tratando de integrar todas las voces posibles, ¿no? Gente también que pensaba distinto a nosotros y que también pudiera de alguna manera tener alguna presencia en la película, que sus palabras se escuchen. Porque finalmente es una historia que nos comprende a todos los peruanos, ¿no? La reforma agraria marcó lo que es el Perú de hoy, no solo a algunos, sino a todos. Entonces sí queríamos involucrar la mayor cantidad de voces. Pero por supuesto partimos de una visión del mundo, de una subjetividad que creo que es importante que siempre esté en el cine. Y por supuesto no pretendemos que nuestra historia sea la última palabra en esto, ¿no? Quizás es la primera película que aborda el tema después de 50 años o después de 40 años. Y eso ha hecho que mucha gente se acerque al cine a verla, digamos, porque es un tema que significa mucho para mucha gente, pero que ha estado quizás más metido en lo académico y no tanto en los productos culturales, en la posibilidad de ir al cine un sábado en la noche y ver una película que habla de un tema que significa mucho para tu familia, para tus padres, para tus abuelos. Entonces no pretendemos que esta sea la última palabra tampoco, pretendemos que sea una primera voz después de mucho tiempo y que quizás más visiones complementen esta historia, ¿no? Porque finalmente se trata de eso, de evidenciar que una película es una posición del mundo y que tiene que complementarse, ¿no? Pensar que en 2 horas vamos a resolver la historia del Perú sería imposible, ¿no? Nunca fue la búsqueda, pero sí nos alegra mucho que igual gente que piensa distinto a nosotros, igual está yendo a la película y le está apreciando por lo que es, ¿no? Entonces eso nos parece lindo, la verdad no lo esperábamos, y hay gente que está viajando de distintas regiones para ver la película. Gente que nos escribe que está viajando de Cajamarca a Trujillo o de Puno a Arequipa para ver la película y que después de la película sale, muy entusiasmada. Hubiera sido triste que haga todo ese viaje y después como que no haya valido la pena, pero felizmente salen muy contentos de la película que han visto, ¿no? Así que eso es lindo. Mucha gente, hemos dejado de estar en algunas regiones y gente se ha contactado con su cine local y nos han vuelto a poner, ¿no? Por ejemplo, en Chiclayo dejamos de estar en la 3ª semana. El siguiente día estuvimos una función y después hemos estado en 3, porque la gente se está organizando, poco a poco se está enterando también de la película y la están programando en los cines gracias a que la gente organizadamente está yendo y la está pidiendo. Y los cines en buena onda la están programando también.
eso ha hecho felizmente que nos esté yendo bien y la tercera semana nos fue mejor que la primera, que es algo que no pasa, ¿no? O sea, siempre, digamos, tu estreno te va bien o mal y después va bajando un poco, ¿no? Ahora hemos crecido y eso es como bien raro, ¿no? Y es gracias a mucha gente que está acercándose a la película y que la está pasando bien. Gonzalo, para ir cerrando la entrevista, invítanos a todos, y me voy a incluir, a todos los directores jóvenes, de no quedarnos en nuestra ópera prima, sino seguir en el proceso de formarnos como directores, ¿no? Y hacer lo que queremos, que es cine. Sí, por supuesto. En realidad a toda la gente que hace películas, digamos, nosotros recién estamos comenzando un poco en esto, siguiendo el ejemplo de grandes maestros que hemos descubierto en este camino, además, ¿no? Con películas como las de Armando Robles Godoy, ¿no? De Disco de Federico García y muchísimos otros, nos hemos entendido que estamos insertos en un camino mucho más largo, que el cine peruano sí tiene una historia importantísima, ¿no? Tanto a nivel estético, a nivel narrativo. Entonces, parte de lo que hemos querido hacer con la película es homenajear esas trayectorias. Y la verdad que un poco lo que nos hemos dado cuenta también es que uno cuando hace películas continúa ciertas búsquedas que quizás nacen con su primera película, pero que no deben agotarse ahí, deben seguir permaneciendo, ¿no? Persistiendo, porque a lo largo del tiempo lo que hacemos es seguir haciendo películas, seguir mejorando en lo que hacemos, ojalá, y seguir encontrando las historias que queremos contar, ¿no? Y es una búsqueda, digamos, que se da a lo largo de trayectorias. Si uno ve las películas más importantes de algunos directores, se va a dar cuenta de que por más que sean distintas, quizás en términos formales, sí tienen una búsqueda que es un punto en común entre todas, ¿no? Entonces uno creo que tiene que seguir avanzando y seguir descubriendo qué es lo que quiere contar. Además las películas son colectivas, siempre, ¿no? Digamos, si un director te dice que es su película, es que te está mintiendo o no la tiene tan clara todavía, porque son de mucha gente que se involucra en las películas. Entonces también vale la pena ir incorporando cada vez distintas visiones y distintos esfuerzos de gente de tu equipo que finalmente va a ser determinante para las películas que hagas en el futuro también, ¿no? Entonces creo que la única manera de mejorar haciendo películas es haciéndolas, ¿no? Digamos, en otras cinematografías hay películas, no sé, en otras de Latinoamérica se estrenan 200, 400 películas al año, entonces es mucho más fácil seguir avanzando rápidamente, ¿no? En el Perú no se hacen tantas, ojalá cada vez más, pero parte de que se hagan más películas es que vamos a ir mejorando en las historias que estamos contando. Entonces creo que es fundamental seguir avanzando, seguir contando quizás la misma historia, ojalá desde un ángulo cada vez más profundo, incorporando distintas innovaciones, porque también es importante que cada persona, cada película se encuentre cuál es su camino, y el camino se hace al andar, ¿no? Entonces estamos un poco en esa búsqueda nosotros, y han sido 4 años de la Revolución en la Tierra, y los próximos proyectos que tengamos también creo que van a seguir un poco en ese rumbo, encontrando un poco nuestra propia historia, ¿no? Y en este caso también buscando las historias del Perú, que es lo que nos interesa contar. ¿Saben, chicos? No hay que quedarnos en nuestra zona de confort, hay que atrevernos a trabajar películas, ¿no? De manera cinematográfica, con una visión totalmente cinematográfica. Invítanos a ver la película, por favor, Gonzalo. Sí, bueno, los invito a todos a ver La Revolución en la Tierra. Está en cartelera actualmente. Estamos en Lima, en Cusco, en Arequipa, en Chiclayo. Si nos siguen por redes como La Revolución en la Tierra, en Facebook, en Instagram o en Twitter, van a encontrar toda la información en qué salas estamos. Gracias a que mucha gente se ha enterado de la película y ha compartido en redes, sobre todo, además, porque no tenemos como plata para publicitarnos mucho, es que la gente ha podido ir, ya es el documental más visto de la historia del cine peruano y realmente los invitamos. Creo que es una película hecha para que la pasen bien en el cine y después para que se puedan hacer preguntas que no necesariamente se tienen que hacer en el día a día, pero es bonito porque mucha gente está yendo con su familia, con sus abuelos, entonces creo que es una experiencia linda para ir en familia al cine y un poco contactarnos con esas historias que son las nuestras, así que los esperamos. Muchas gracias, Gonzalo, gracias, chicos, Exitosa Digital. Muchísimas gracias.